Muy buenos días. Sí, por favor. Ayer vimos el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, del versículo 22 hasta el 41 a terminar. Estábamos viendo la historia de un hombre que Jesús iba pasando y este hombre era ciego de nacimiento. Jesús le pone con su saliva lodo y le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé. El hombre va, se lava, recibe la vista y regresa con él. Entonces los fariseos lo interrogan y le mandan llamar a sus padres y dice: yo recibí la vista, ¿quién te la dio? Y dice: Jesús me la dio. Así estamos cuando sus padres tenían miedo de que los corrieran de la sinagoga. Y versículo 22, ¿quién me lo lee? Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Sus padres tenían miedo de ser expulsados y sabían que Jesús le había dado la vista, pero le dicen: pregúntenle a él. Ellos lo mandan llamar y le dicen: aquel hombre que te dio la vista es pecador, porque había sanado en sábado. Si es pecador no lo sé. Una cosa sé yo, que habiendo estado ciego, él ahora veo. Esto es hermoso, ¿eh? Sí. Yo era ciego, no sé si ese hombre es pecador. Y entonces les dice: ustedes también quieren ser sus discípulos. Por tanta pregunta habían inquietado a ellos, ¿verdad? Si versículo 33 dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Nos hablaron sobre la ceguera espiritual. Cuando lo expulsan a este hombre, él nunca negó el milagro de Cristo, siempre permaneció y dijo: Jesús es el que me hizo el milagro. Versículo 35 dice que cuando lo habían expulsado, Jesús se le acerca y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que nos hace el Señor, ¿verdad? Y él responde: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues le has visto, dijo Jesús, y el que habla contigo, él es. Entonces él dijo: creo, Señor. Por eso es importante confesarlo con nuestra boca, ¿eh? Creo, Señor. Se movió por fe y le adoró. Bueno, capítulo 10. Mi amigo Enrique, ¿qué nos puede comentar sobre la parábola del redil? Adelante, por favor. Muy buenos días. Vamos a estudiar el capítulo 10, la parábola del redil, como decía nuestro pastor, y vamos a dar inicio dando lectura, como lo hacemos todas las mañanas, a cada uno de los versículos de este capítulo. Me toca a mí del 1 al 21, y también quisiera que antes de dar lectura hiciéramos una oración para que Dios nos dé la dirección para llevar este estudio. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites establecer contacto contigo a través de tu palabra, Señor. Permítenos discernir, analizar y poder llevar por obra cada una de las bendiciones que leamos en este capítulo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a leer, son 21 versículos. Podríamos dar inicio con 2 versículos y empezaría con el primero. De cierto os digo
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino vivirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las El ovejas. 12. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el pastor me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También me gustaría traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahí. Muchas gracias. Pues bien, el contexto en el que se encuentra este estudio, en el que Jesucristo habla a través de esta parábola, es porque en ese tiempo la actividad primordial que desarrollaban las personas pues era que tuvieran ganado, y Dios, Jesucristo, va usando cada una de las parábolas para que el pueblo las vaya entendiendo. Este capítulo también viene inmediatamente después de la inconformidad acumulada por parte de los fariseos en el sentido de las acciones y los mensajes que está enviando Jesucristo. En lo particular lo vimos en el versículo anterior con la sanación del ciego. Entonces los fariseos están totalmente fuera de sí, están buscando un pretexto para seguir llevando a Jesucristo a un camino sin salida, aunque veremos más adelante que siempre Él tiene el control de las cosas. Pero finalmente es el contexto y la parábola se desarrolla en ese sentido. Y por eso inicia con el primer versículo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ejemplo vivo es la condición en que se encuentran en ese momento las ovejas ante los fariseos. Los fariseos no son buenos pastores. Los fariseos están buscando no la salvación de las ovejas, están aplicando la ley de Moisés,
están haciéndolo no de forma ortodoxa, porque también hay que recordar que ellos estaban circuncidando también en el día del reposo. Entonces, la labor fundamental de ellos no eran las ovejas, por eso hay ese comparativo que Jesucristo hace. Y continuamos, mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Vamos a analizar este versículo 3. Tiene 3 aspectos fundamentales. El primero, las ovejas oyen su voz, oyen la voz de Dios. ¿Cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Sabemos cuándo éste nos habla? ¿Cuál es el canal de comunicación que nosotros como ovejas tenemos con Jesucristo? El primer modo o la primera forma en que Dios va a hablar a través de nosotros como ovejas es a través de la Escritura. Nosotros establecemos ese vínculo y esa comunicación a través de la palabra escrita. Salud. Esto se va alineando con un segundo aspecto muy importante, que es la oración. Si nosotros establecemos ese vínculo a través de la palabra escrita y la oración, estamos escuchando, estamos estableciendo una comunicación con Jesucristo. Estamos escuchando su voz. Dice también, la llama por su nombre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y desde nuestro nacimiento, Jesucristo nos conoce por nuestro nombre. Sabe quiénes somos y sabe que yo soy Enrique, está Ricardo y en fin, cada uno de nosotros. Entonces, el buen pastor, que en este caso es Jesucristo, sabe perfectamente quiénes somos, cada uno de nosotros. El tercer aspecto es, y la saca. ¿Para qué la saca? O sea, ¿cuál es la idea de que, veámoslo en la parábola, como lo está diciendo Jesucristo, que están dentro del redil, las ovejas oyen su voz, lo identifican, establecemos ese contacto, ese vínculo de comunicación, les habla por su nombre y después la saca. A nosotros nos sacó del mundo que llevábamos nosotros. Cada uno de los que venimos aquí, venimos a los pies de Jesucristo con diferentes situaciones. Y Dios nos sacó del lugar donde estábamos, un lugar que no nos llevaba a la perfección, que no nos llevaba a la salvación, directamente nos llevaba a la perdición. Entonces, de ahí nos saca, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que podemos analizar. Si nosotros en este momento, porque hay que recordar que esta parábola va dirigida a las ovejas en sí, a quienes formamos parte del rebaño, si nosotros no establecemos ese contacto, ese vínculo de comunicación, son dos cosas: o no somos ovejas o estamos alejados de nuestro pastor. Nosotros debemos de insistir en ese vínculo a través de la lectura, a través de la oración. Y escuché por ahí una predicación en donde decía un pastor, bueno, si no somos ovejas o estamos alejadas del pastor, no leemos la palabra, no oramos, entonces ¿qué somos? Somos cristianinis, decía, ¿no? Ni oramos ni leemos la palabra. Entonces, la idea es que sea a través de la palabra ese vínculo, esa comunicación que establezcamos con nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque le conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, porque hemos escuchado la palabra, porque hemos establecido el vínculo de comunicación, porque estamos en contacto con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el principal atributo que deben de tener las ovejas o que debemos de tener como ovejas? Ese principal atributo es escuchar la voz de nuestro pastor.
escuchar la voz de Dios. Ese es el principal atributo que debemos de tener como ovejas, escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Y cómo vamos a conocer esa voz de Dios? ¿Por qué? Porque habita en nosotros, porque asistimos a una congregación, porque participamos en las actividades de la iglesia, porque estamos en un ministerio, y el principal ministerio en el que debemos de participar es en el de evangelizar, ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros, en nuestra forma, en nuestro estilo, si no estamos en un discipulado propio de la iglesia, nuestra misión es transmitir la palabra de Dios y hacer discípulos. Y esa es una actividad que nos va permitiendo conocer la voz de Dios. Y si nosotros como ovejas desarrollamos la virtud de escuchar a Dios, vamos a ser también buenos discípulos y vamos a ser más discípulos, más ovejas. Continuamos. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. ¿Qué nos dice con esto? ¿A quiénes podemos considerar como extraños? Que las ovejas no escuchamos, que no debemos de seguir y que debemos de huir. A los falsos profetas, ¿no? Aquí lo hemos escuchado. Existen falsos profetas que pueden ofrecernos y pueden decirnos: yo he escuchado la voz de Dios y me ha dicho, hermano, que tú tienes que entregar tu casa para el ministerio. O sea, puede ser un falso profeta. O he escuchado la voz de Dios y tienes que aportar cierta cantidad porque Él te va a multiplicar lo que tienes y te va a hacer, ¿no? De eso las ovejas huyen. Nosotros debemos de huir. ¿Por qué? Porque son extraños. No es la voz. Debemos de identificar la voz de nuestro pastor. En estos tiempos se ha destapado muchas cosas, y ya en otros tiempos, ¿verdad? Las voces diferentes, las voces extrañas. Bien, continuamos. Volviendo pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la entrada para la puerta de las ovejas. Quienes entramos a través de Jesucristo, que lo identificamos como nuestra puerta principal. Si nosotros entramos, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da? Aquí vamos a recordar el Salmo 23, que lo iremos desmenuzando en el trayecto del estudio, pero al final lo vamos a decir completo, porque ese sería el principal fundamento. Pero ¿a qué nos lleva el que nosotros entremos por la puerta principal, la puerta de Jesucristo? ¿Qué nos da? Y podemos decir que nos da seguridad e identidad. Tenemos seguridad porque puedo estar tranquilo, puedo dormir en paz bajo la sombra y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Nos da un sentido de pertenencia. ¿Por qué nos da un sentido de pertenencia? Lo hemos escuchado en muchas cosas y en doctrinas humanas, ¿no? El sentido de pertenencia. Pertenezco a algo. Yo pertenezco a casa de oración, pero la principal identidad es que yo soy cristiano. Ese es lo importante. Nos da un sentido de identidad. Cuando acudimos nosotros a la iglesia, a nuestra congregación, lo más importante es que acudamos a sembrar, a promover, sobre todo a proponer, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Pero a veces nos volvemos no sembradores, nos convertimos en clientes. ¿Y por qué en clientes? Porque a veces llegamos y decimos: vengo porque me gusta esta alabanza, porque me gusta el servicio, porque me gusta cómo da la conferencia determinado pastor o la plática determinado pastor. La idea es que no seamos clientes. El análisis es de que nos convertamos en sembradores de la palabra, que seamos promotores de la palabra y no nos convertamos en clientes. ¿Qué más nos da aparte de la seguridad, la identidad,
el sentido de pertenencia, también nos da provisión. ¿Por qué provisión? Porque si nosotros hacemos énfasis en que Jesús es nuestro Salvador, que nos provee de todo lo necesario, estamos por la puerta correcta. También nos da garantías. ¿Qué garantías nosotros tenemos como ovejas? Imaginemos que estamos ya, este es nuestro redil, este es nuestro espacio, este es nuestro lugar. ¿Qué garantías tenemos nosotros? Primero, que tenemos un pastor. Nosotros tenemos un pastor como ovejas. Segundo, tenemos rumbo, sabemos hacia dónde vamos. Tercero, sabemos que nuestra única misión como ovejas es seguir al pastor. Nosotros tenemos que seguir a nuestro pastor, ¿ok? Escuchar su voz. Ya dijimos cómo escuchamos su voz, a través de la lectura, del estudio de la palabra y a través de la oración. Y ese camino, ¿hacia dónde nos lleva? Todas estas cosas, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la eternidad, la salvación. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos grandes ventajas por el hecho de entrar a través de la puerta correcta, a través de Jesucristo. Ya vimos que tenemos seguridad, identidad, sentido de pertenencia, nos da provisión, tenemos garantías como ovejas y lo más importante, que vamos en el camino correcto hacia la salvación, a la eternidad. Amén, ¿verdad? Continuamos. A todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los que gobernaban en ese tiempo, hay que recordar, los que gobernaban en ese tiempo eran considerados salteadores y ladrones en la época de que Jesús estaba. Y tenemos ejemplos como Anás y Caifás. Tenían sus negocios haciéndolos en el templo. O sea, esa era la principal función de aquellos pastores, ¿no? No eran pastores, eran ladrones. ¿Por qué? Porque hacían negocio en el templo, veían de esto un mercado y podemos decir que habían creado no un amor hacia Dios, sino habían creado una religión provista para satisfacer sus necesidades económicas y no satisfacer las necesidades espirituales del pueblo, que era atender a sus ovejas. ¿Ok? Continuamos en el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Fíjense qué bonita palabra. Yo soy la puerta. Encontramos en Timoteo 2:5 esa referencia y nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿verdad? O sea, es muy claro, el único mediador que tenemos, la única puerta para acceder al Padre, más claro ni el agua, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero en algunas ocasiones, también es importante decirlo, que aun cuando conocemos la palabra, aun cuando sabemos, aun como cuando somos ovejas, decimos, sí, confío en Dios, pero verdaderamente a veces no confiamos del todo en Dios. Decimos, bueno, yo voy a confiar del todo, pero tengo que trabajar no 8, tengo que trabajar 15 horas. Y le damos un espacio más de confianza a nosotros como seres humanos. Entonces, debemos de confiar en esa puerta, debemos de confiar en ese pastor y debemos de confiar en Dios totalmente, ¿no? Yo he escuchado también, y yo también lo pensaba, ya conociendo la palabra, por la actividad que desarrollo, y decía, bueno, pues yo voy a confiar en Dios, y algunas veces me decían, oiga, yo también creo en Dios. Cuando salía a la plática, dice, pero también es bueno con una ayudadita, por ejemplo, el Feng Shui, ¿no? Que decían, oiga, sí me interesa mi casa, pero pues sí hay que meterle algo de Feng Shui, ¿no? Pues para que entre la bendición, para que entre el recurso, para que no haya divorcio. Entonces me quedaba, digo,
¿En qué confiamos, no? ¿Confiamos en lo humano o confiamos en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, esa es parte de este versículo, ¿no? Y lo vamos a analizar también. Ya vimos que la puerta es Jesucristo, que no debemos de tener más que la confianza en nuestro Señor Jesucristo, y también nos dice, hallará pastor. Lo vemos en el Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. ¿Para qué vino el enemigo? Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué nos ha robado en esta semana el enemigo? Es importante entenderlo. Nuestra fe, nos ha robado nuestra esperanza, nos ha robado nuestra comunión con Dios. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Él está trabajando permanentemente. Está permanentemente tratando de robarnos eso. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué más nos puede hacer? Nos puede destruir nuestra salvación con Dios. Nos puede ir llevando por otros caminos. Y también, lo más importante, nos quiere matar. O sea, destruirnos. Si nosotros nos alejamos de nuestro redil y nos alejamos de nuestro pastor, no escuchamos su voz, ¿hacia dónde vamos? Al matadero, ¿verdad? Entonces, el ladrón está pendiente para que cualquiera de las ovejas que estamos aquí, si nos alejamos, vayamos directamente a la destrucción, nos mate. O sea, eso es clarísimo como lo está diciendo la palabra. Y yo recuerdo la parábola del del sembrador, perdón. Ahí también tenemos una forma de destrucción, porque no nos llevó cuando éramos semilla, no nos llevó cuando éramos tallo, ya somos planta. Y esa planta no puede dar frutos para continuar ese ciclo porque está rodeada de espinas, ¿verdad? Y también es una forma de destrucción. Entonces nosotros como ovejas ya no podemos dar esos frutos. Entonces tenemos que estar muy pendientes para que sigamos bajo la sombra de nuestro pastor, estemos en nuestro redil y estemos pendientes de lo que el enemigo nos tiene, ¿verdad? Dice aquí también en el versículo 10, que tengas vida, y lo vemos en Proverbios 8:35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Continuamos con este versículo 10, que tengas abundancia, también nos dice, para que tengas abundancia al final de este versículo. ¿Qué entendemos para tener abundancia? Que tengamos carros, que tengamos riquezas, que tengamos abundancia ¿en qué? Pues en todo lo contrario, ¿verdad? Porque nosotros debemos de tener abundancia, y lo vemos en Juan 3 cuando dice, Juan 16:33, perdón, para que lo chequemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Bueno, en el mundo nosotros tenemos aflicción, pero Dios está con nosotros. La vida en abundancia, esto es muy interesante, no consiste en no tener problemas, tribulaciones, aflicciones, sino estar por encima de ellas. La abundancia que propone Cristo Jesús es que por encima de la muerte está la vida eterna. Lo vemos también en Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. La vida en abundancia entonces es caminar con Jesucristo, ¿verdad? Antes de iniciar esta plática compartía con el hermano Juanito y estábamos hablando de las aflicciones y le decía, pero mire, vamos a hablar hoy de que si nosotros estamos con Jesucristo, Él vino a vencer al mundo y nos vino a dar esa paz, esa abundancia que nosotros necesitamos. Y esa abundancia es a la que se refiere este versículo. Continuamos con el versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vuelve a ratificar a través de este versículo y lo ratifica en Ezequiel 34:11, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Versículo 15, así como el pastor me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce, o sea, estamos viendo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ahorita es Dios Padre y Dios Hijo. Él me conoce, yo lo conozco y sabe que yo, nadie más, voy a poner mi vida, ¿por quién? Por mis ovejas. Fíjense, lo importante. ¿A qué grado nosotros daríamos la vida por nuestras ovejas? No, por nuestros hijos, pero pues también tenemos otras ovejas que no sean nuestros hijos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces aquí Jesucristo nos deja una gran enseñanza. Da la vida por todos nosotros. Y también podemos relacionarlo con el versículo 15 de Ezequiel, más bien el 34:15, que dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Aprisco, ¿qué es eso? Dice el Señor al final. El aprisco, un refugio seguro, ¿verdad? Es un refugio donde los pastores buscan que sus ovejas estén bien, que las proteja de las inclemencias del tiempo, y eso es lo que de forma de esta parábola nos dice la palabra, ¿no? Por sobre todo el pastor que busca la protección de sus ovejas, que eso es lo más importante, ¿no? Continuamos con el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo ¿qué? Atraer, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y tendrán ¿qué? Un pastor. O sea, no solamente a las que ya están aquí, ¿verdad? Las que tengo en este redil. La voz de Jesucristo llegará a alguien más, le escuchará. Y si decide esta persona venir al redil, estar a través de la puerta que es Jesucristo, encontrará a su pastor, lo escuchará y establecerá una comunicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Continuamos con el 17 y 18, le voy a dar lectura. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, y vuelvo a insistir, para volver a tomar. Nadie me la quita, nadie, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí ¿de quién? De mi Padre, ¿verdad? O sea, ese mandamiento viene directamente del Padre, desde que dice, mi Padre me conoce y sabe que yo daré la vida por mis ovejas. Nadie me la quita, ni toda la maquinación que vienen haciendo los fariseos por acabar con Jesucristo, ni los romanos que lo detienen le van a quitar la vida. Él sabe que en determinado momento va a dar la vida y va a ser llevado a la crucifixión para la salvación de sus ovejas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Nadie me la quita. Él establece un vínculo permanente y está diciendo, vean qué relación tengo yo directa con el Padre. No son los fariseos, no son los que están hablando, soy yo el que tiene esa relación directa. Y estaba leyendo un versículo que me llamó mucho la atención de Colosenses, y dice así, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendas palabras. Y esto no lo veían los fariseos, no lo vieron los judíos. Imagínense. O sea, todo eso fue creado ¿para quién? Para Él, pero habla también de Jesucristo. O sea, el Padre le va creando a Jesucristo todo. Y entonces Él dice, ojo, por todo lo que yo he hecho, de dar mi vida, imagínense, yo quiero dar mi vida por mis abejas, quiero cuidarlas, quiero que estén bien, doy mi vida. Y por todo eso, me ama el Padre, ¿verdad? Me ama, por todo eso, el Padre me ama. ¿Por qué? Insiste, porque pongo la vida para volverla a tomarla. O sea, voy a dar la vida, me van a crucificar, pero a través de mi vida voy a dar vida, ¿verdad? Eso es importante. Nos va a dar vida y no va a ser a través de quienes lo detienen, ¿verdad? Bien, continuamos. El versículo 19. Ya me tardé un poco. Porque en el versículo 19, volvió a haber diserción entre los judíos por estas palabras. Se volvieron a dividir, hubo discusión. O sea, ¿qué está diciendo este hombre, no? Y dice, muchos de ellos dicen, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? ¿Por qué lo escuchan? Si él está fuera de sí, tiene demonios, ¿verdad? Ese es otro argumento por el que quieren seguir descalificando a Jesucristo. Y el 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir ojos de los ciegos? O sea, estaba abriendo ya la conciencia de las ovejas, de quienes lo veían, de quienes los escuchaban. ¿Este hombre está endemoniado por lo que nos está diciendo? No puede ser. ¿Acaso los demonios hacen ese milagro? Y ahí viene lo que les decía al inicio de la plática. O sea, este capítulo se hace o viene antecedido por ese enojo que tienen los fariseos porque Jesucristo había sanado a un hombre de la vista. Seguían bajo el esquema de difamarlo, desgastarlo, para acabarlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esta palabra. Terminaría yo con esta reflexión. ¿Queremos seguir los pasos de Jesús? ¿Queremos ser sus ovejas? Recordemos a primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y nos lleva también al Salmo 23. Si somos ovejas, queremos seguir a Jesucristo, Él nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré
por largos días. Amén. ¿No es grande nuestro pastor? Pues toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Es todo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Está dividido en dos, no lo dividieron en dos. Primero es el redil, ¿verdad? ¿A qué se refiere el redil? Nos hablaron sobre la puerta. ¿Quién es la puerta? Ahora, ¿quién te abre la puerta? ¿El mismo? ¿O no? El mismo. O sea, yo no puedo entrar a la puerta si no me abre alguien. Así estaban tocando ahorita en la mañana. Estaba cerrada la puerta, se abre la puerta. Pero dice, ¿quién abre la puerta? El buen pastor. ¿Tú eres pastor? ¿Pastora? Pero ahorita, cuando tú haces discípulos, la gran comisión que nos platicaba, te vuelves en buen pastor. Pero hay un pastor que es el buen pastor, ¿verdad? Nosotros somos pastores, pero no somos tan buenos. Hay un buen pastor, que es el que hay que escuchar. Él es el bueno. Nosotros podemos fallar, pero Él nunca falla. Él da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y las ovejas oyen su voz. Me gustó que Enrique nos llevó al Salmo 23, ¿verdad? Los saca y los lleva a buenos pastos, aguas de reposo. ¿Qué le está diciendo? Los saco y los llevo a buenos pastos. ¿A qué se refieren los buenos pastos? Coman la palabra, o sea, la verdad de la palabra. El salteador, ¿cómo entra? Si alguien viene y se mete por arriba, por una ventana, ¿es salteador? Porque no entró por la puerta. Ahora, ¿qué tipo de personaje sería un salteador espiritual? Como decía Enrique, ¿no? El Feng Shui, el Reiki, todas esas filosofías que están de moda son salteadores, porque nos desvían de nuestro buen pastor. Exactamente. Porque yo conociendo la palabra, de repente escucho voces que aparentemente me llevan al bien. Se llaman espíritus sensuales, ¿verdad? Que endulzan el oído. No es tan malo, como nos decía el ejemplo de Enrique, ¿no? Sí, yo creo en Dios, hago mi casa y todo. Ven, y la presencia de Dios, oramos en tu casa, pero ahí tienes una herradura. O una planta de sábila. O una pata de conejo. ¿Por qué? Porque escuchas otra voz, ¿verdad? ¿Qué hace una voz sensual? Te endulza el oído. A todos nos gusta que nos endulcen el oído. ¿Te va a ir muy bien? Si tú aportas esto, decía Enrique, si tú das tu casa, te la va a multiplicar. ¡Sas! Ahí está mi fe. Bueno, estoy creyendo, ¿ah? Pero me está endulzando el oído. ¿Te dijo el Señor que aportaras tu casa? No, mi deseo fue ese. Entonces te engaña. Ese es el salteador dentro de la iglesia. Primera, Judas 1:17, ¿quién me quiere leer? Al 19. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Judas? Judas. Judas 1:17 al 19. Acuérdense que no es Judas el Iscariote, ¿verdad? 1:17. Sí, por favor. Amén. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Al 19? Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
¿Esos son dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Los que causan divisiones, que comienzan a hablar. ¿Cómo se causa una división? Con un espíritu. A todos nos gusta el chisme, ¿verdad? Entonces comienzo a escuchar algo que no debo de escuchar. Ese es un salteador. El que escucha una voz que no es de Dios, que no edifica. Entonces, ¿cómo se roban las ovejas? Con el salteador, le comienzan a hablar. Decía que había un hombre que se robaba a los marranos, les daba, les comenzaba a poner pan, y luego pan con pulque, decía el campesino, hasta que lo emborrachaba y se quedaba a dormir. Le gustaba el pan con pulque al marrano, entonces se lo robaba, ¿no? Porque el marrano es escandaloso. Entonces, ya borracho, ya lo subía. Es el espíritu sensual, el que te endulza, el que te invita a una pachanga y nada, pasa nada, mañana vas y te arrepientes. Hay un proverbio donde dice que el consejo del padre al hijo, dice que tengas cuidado con aquella mujer que te habla con labios que endulzan tu oído, te engaña y te saca del camino, ¿verdad? Pero aquí la parábola nos explicaba Enrique acertadamente que el buen pastor declara su voz, da tu nombre, y la buena oveja escucha su voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos dijo? Me gustó lo que dijo Enrique. Permaneciendo en su palabra. Nos dio la llave, ¿no? Nos hizo énfasis de la oración y orando con Él, teniendo una comunicación con Él. El Salmo 23 dice, me sacará a buenos pastos. Y aunque ande en valle de sombra, espérame, dice, estoy en buenos pastos, pero si anduviera en valle de sombra, no temeré mal alguno, dice, ¿verdad? Así no lo explicaste. Quiere decir que primero tengo que tomar buenos pastos. ¿Cuáles son los buenos pastos? Junto a aguas de reposo. Cuando tú vienes y no te alejas de estar comiendo de la palabra de Dios. Por eso es importante, cuando tú te empujan a de que estudies la palabra. Mira, tú puedes venir, está Enrique aquí explicando, yo lo puedo estar escuchando, yo estoy aprendiendo, pero yo no estoy estudiando la palabra. ¿Sí soy claro? Yo la estoy aprendiendo de lo que Dios es de lo que él estudió y Dios le dio de comer a él. ¿Quién engorda más? ¿Quién se pone más musculoso? Enrique. Yo simplemente como de los rezagos. Pero si yo me preparo y expongo, entonces yo ya estoy estudiando, ¿cómo se llama? Nutriendo, pero hay una palabra que los animales hacen, rumiando la palabra. Y entonces la estoy meditando con mi saliva, con mi mente, y estoy tomando conciencia de lo que realmente es. Porque muchas personas llegan a la iglesia, se sienten bien, muy bonito, y salen y se les olvidó de qué se habló. Por eso decía del clientelismo cristiano. Vengo porque me gusta la alabanza, un versículo, y me voy. Decía un predicador, no debe durar más de 15 minutos la palabra, porque los primeros 15 están viendo quién llegó, quién no vino, cómo viene vestido él, cómo viene vestido fulano. Los otros 15 minutos se prenden en la palabra, y los últimos 15 minutos hablan de la familia, del pastor, de cómo nos trata. Entonces dice, no puede tardar, son 15 minutos de atención física. Lo importante aquí es que, me gustó mucho que dijo, para realmente nutrirnos tenemos que ir y hacer discípulos. No hay otra manera, porque el ir a dar
entonces vas a estudiar, vas a meditar sobre la palabra, vas a tener experiencias. ¿Oyes su voz? Dice, versículo 4. ¿Quién me lo lee? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El siguiente, por favor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hay dos voces. La del Señor. ¿Cómo conocer la voz de una persona? El tiempo que la escuchas, ¿verdad? El tiempo que la estás escuchando. Ya conoces su voz. Si tú no volteas y habla Juanito, ¿conocerás que es Juanito? Sí. Por su voz. Pero dice que hay otra voz. ¿Esa voz qué te hace? Dice que van y dice, yo la oigo. Todos la oímos, ¿o no? Pero nos echamos a correr de esa voz. ¿De quién es esa voz? ¿Cómo sería esa voz? Yo oigo la voz del Señor, lo sigo. Pero hay otra voz que me está diciendo, ven para acá. Ay, no vayas. Siempre es lo mismo. Pero dices de un extraño, entonces poco. Estás escuchándola, ¿eh? Pero es extraño. ¿Alguien ha escuchado una voz de un extraño que te quiere alejar? Sí, los que salen en la televisión, ¿no? Así que somos Los falsos predicadores, ¿no? Como para de sufrir. ¿Para de sufrir? Me gustaría parar de sufrir. Pero nos dijiste en Ezequiel que nos lleva a un aprisco, ¿no? ¿Dónde se encuentra el aprisco? En la orillita de En la montaña, en la roca, ahí en la orilla. Ahí te voy a cuidar. Ahí, exactamente. No es en el valle. Primero nos lleva a los valles de pastos, de agua. Pero dice que la parte segura, ¿dónde está? ¿Dónde es la roca? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del águila? Arriba pone su nido, en la parte más difícil, donde nadie llega. Ahí estoy yo. ¿Acaso hoy me estoy alimentando? Pero acá arriba, en mis experiencias, está mi firmeza. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué ejemplos bíblicos se te vienen a la mente? Hay un ejemplo muy claro que él llega y está comiendo. Les voy a dar otro tip. Y los enemigos están todos alrededor. Y el siervo le dice, ¿qué no te pones nervioso que nos van a matar? ¿Se acuerdan de Eliseo? Que está comiendo en su mesa, se meten a su casa y están todos los enemigos en un ejército alrededor de él. Vienen por él y él está comiendo. Y el siervo tiene miedo y le dice, Señor, ábrele el entendimiento. Y entonces el siervo ve y ve un ejército superior. ¿Sí recuerdan? Sí, el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo. ¿Qué quiere decir? El Señor le prepara una mesa. Vente, siéntate a comer mientras yo pongo tus enemigos bajo tus pies. Yo estaba recordando a David, uno de los meses que Saúl lo persiguió, fue al tabernáculo y pidió al sacerdote que le diera pan, los panes de la proposición, y se lo dieron, y además le dan la espada de Goliat para que él tuviera con qué vencer. La aplicación es de que nosotros tenemos que venir a él, a su presencia, a pedir pan de la palabra, a meditar en él, y vamos a recibir la victoria sobre nuestros enemigos. Pero la verdadera paz está cuando nosotros descansamos en él. Así es. Por eso, este salmo es muy hermoso, porque primero te lleva a corrientes de agua viva. ¿Cuáles son esas corrientes? La palabra de Dios, ¿eh? Y luego aunque dice que vas a tener problemas, pero tú debes de vivir confiado, porque tú no estás fijándote en el hombre,
Dice, yo soy el buen pastor. Muchas veces cuando escuchamos este pasaje nos referimos al pastor de la iglesia. No, él es el buen pastor. Por eso hace la aclaración, yo soy el buen pastor. Y hace la aclaración, tengo otras ovejas. Y eso habla de nosotros. Acuérdense que le está hablando a los judíos, ¿verdad? Al pueblo elegido. Pero hay otros, esos somos nosotros, que escuchamos su voz. Dice el 9, ¿quién me lo lee? Perdón, el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las verdaderas ovejas no los oyeron. ¿Cuáles son las verdaderas ovejas? Los judíos. ¿Mande? No, las verdaderas ovejas. Los que no nos desviamos, ¿verdad? Dice, ya vinieron otros. ¿A quién se refería? Por ejemplo, en este tiempo, ¿a quién diríamos? No paran de subir. ¿A quién otros? ¿Sería Buda? ¿Sería Mahoma? ¿Los que están muertos? ¿Los que no resucitaron? Y ahorita algo nos menciona Enrique muy importante, se los menciono. Esos son los falsos profetas, los que decían, yo vengo a liberar, yo vengo a conquistar. Los que venían, los asalariados. ¿Qué significa un asalariado? Yo vengo por el dinero, me tienes que pagar por mis servicios. Ese es el asalariado, no es el corazón. A veces el asalariado, ¿qué es lo que hace? Cuida demasiado las ovejas, ¿o no? Porque le interesa. El no asalariado dice, no, esto es lo que es, y punto. El que le quiere entrar, que le entre. Es más rudo. Pero no eres como los demás, lleno de amor. No, esto es la palabra. Y esto es lo que hay que seguir. No vengo por la economía. Dice, otros vienen por si que les interesa. Queremos al rey de los judíos. Espérame, yo vengo a poner mi vida. Y fíjate, me buscas, por ejemplo, donde dice que yo la pongo. Yo tengo el poder para Dice, ¿me la lees, por favor? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Adelante. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué hermoso versículo, ¿o no? Yo vengo a poner mi vida por las ovejas. Yo. O sea, esto, y yo la puedo volver a tomar. Entonces, ¿quién la puso en la cruz? Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? Él mismo. Él mismo, por eso nos decía Enrique, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo mismo tengo el poder de darme la vida. Es el poder del Espíritu de Dios, ¿no? El poder de la resurrección. O sea, no dependo de nadie. ¿O sí? Yo mismo la pongo y yo mismo la puedo dar. Aquí ya estaba hablando de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo vino la resurrección de Cristo? Por eso dice, los demás son salteadores, son mentirosos, venían por el dinero, les gustaba las ovejas gordas, pero yo no. Yo vengo con las verdaderas ovejas, los que oyen mi voz. No me interesa su dinero, no me interesa nada. Me interesa que me sigan a mí. ¿Era rudo Jesús? Era... Ese era lo que ¿Claro? les molestaba a los fariseos, ¿no? Que les hablara así, de esa manera. fuerte, pero yo creo que no nomás a los fariseos, yo creo que actualmente. ¿A sus discípulos fue rudo con ellos? ¿O no? ¿O fue todo amor? No. Aquí hay una persona que es el diablo, les dijo. Sí. ¿O no? A Pedro lo regañaba. ¿Qué tú me vas a negar? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Y el que quiera que vaya, que no que se vaya. Que se vaya.
Si te quieres ir, ahí está, la puerta, les dijo. ¿Y ustedes también se quieren ir? Era rudo, pero en su rudeza estaba lleno de amor porque dio la vida por nosotros. Pues él no podía hacer... A una oveja, ¿cómo la trata? La lleva a buenos pasos, los que oyen su voz. Pero la que se sale del redil, lo vimos ayer, ¿no? Le quiebra la pata. Jesús era firme en sus actos. Por eso dice, el que oye mi voz, yo tengo poder para darte la vida. En su grandeza estaba lleno de misericordia. ¿Quién va a dar la vida por otro? ¿Acaso? Solamente el buen pastor. Es que yo voy a dar la vida por mis hermanos. Tú tienes que dar la vida por los otros. Yo no soy el buen pastor. Él da la vida y Él la puede tomar. Yo no tengo esa capacidad. Él es el buen pastor. Es que tú tienes que dar la vida por los demás. ¿No? Él es el buen pastor. Él ya la dio. ¿O acaso yo tengo que sacrificarme? ¿O tú tienes que sacrificarte? Nada más hay un sacrificio. Porque si no, te faltó que yo muriera también. Por eso Él es grandioso. Por eso este pasaje es hermosísimo. No hay otro. Yo soy la puerta, dice. Enrique nos llevó a Colosenses 1:16 y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Él es el amo? Sí. Pues es el amo. Pues, y el amo, es que tú, Señor, espérame, no le hables ni así. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Por qué me pasan esto? Pues, si yo quiero. Él es el dueño de todo. Cuando lo entendemos, Él es el dueño de todo. Al hombre se le dio esa virtud al principio. ¿La perdió? ¿Quién la recuperó? Punto. O sea, ¿entendemos la grandeza de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia de un rey cuando un súbdito entraba sin permiso? Lo mataban. ¿Era cruel? Era la ley. O sea, yo no te he llamado. Nosotros tenemos la dicha de entrar con Él, decirle, te amo Jesús, perdóname. ¿No es misericordioso y lleno de amor? Pero entendamos que Él es el dueño de todo. Así nos dice, ¿eh? Para Él fueron creados y por Él. Él es el dueño. ¿Entendemos la grandeza de Dios? Sí. ¿Entendemos por qué Job decía gusano soy? Sí. Qué palabras tan difíciles. No nos gusta, ¿va? Pero vio la grandeza. Él hablaba, él vio la gloria de Dios y dijo, muerto soy, porque he visto la gloria. Entonces, a veces nos ofendemos por cualquier cosa y queremos torcerle la mano a Dios. No, Él es el Todopoderoso. Pero es tan grande que dio su vida por nosotros. ¿Nos conquistó? ¿Nos conquistó? Pastor, si te permite, le quiero leer uno donde acaba de leer ahorita, abajito, en el 21 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿No es así? Así es. Este versículo 18 también nos ayuda cuando me vino a la mente cuando dice, no es que a Jesús lo mataron, es que no es que lo hayan matado, es que él dio su vida, ¿no? Soy diferente, porque dice, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Ajá. ¿Lo entendió Pilatos? Sí, él sí. Él lo entendió cuando le dijo, yo tengo poder para quitarse la vida. Dime tú quién eres. Tú no tienes poder. Si yo le pidiera a mi Padre, mandaría a multitud de ángeles. Yo pongo mi vida. ¿Lo entendió? Bájate si eres el Hijo de Dios.
perdónalos, no saben lo que hacen. No saben ni lo que dicen. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas y la verdad no sabemos ni lo que decimos? ¿Verdad? También hay algo que habla de las preeminencias del amor en 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Allí habla referente a todo lo que es el amor sufrido, no se envanece, no busca lo suyo. Es una manera en que podemos externar lo que es el amor de Dios para darlo todo incondicionalmente hacia los hombres. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz y los acabó? No, porque no había habido la salvación. No sé si estaba entregando su vida para ¿Por qué le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Es su parte humana. ¿Te fijas el amor? O sea, ¿lo podemos entender? Uno dice, es que el pastor debe hacer esto. No tenemos la capacidad de amar como amó Jesús. Nadie. No, nunca compares a alguien con el amor de Jesús. Toléralo, somos humanos. Como cualquiera. Es que el pastor tiene que hacer esto. Es que el pastor... Somos naturalitos llenos de broncas en este mundo. Quisiéramos que Dios nos perdonara nuestros pecados. El buen pastor ya lo hizo. Es el único. Nuestros ojos están puestos en Él. No en las iglesias. En Él. En Él. ¿Quién puede compararse a Él? Si Él, siendo el Dios, se hizo humano, le lavó los pies a sus discípulos, fue golpeado como hombre, como humano, sufrió como el segundo Adán y fue obediente hasta la muerte de cruz. Su madre no lo reconocía, dice Isaías, cuando lo vio golpeado. ¿Este será Jesús, mi hijo? Totalmente desfigurado. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Híjole, jamás compares un pastor jamás. Es que tú debes, jamás. No hay comparación. No hay comparación. Nunca. Él es el buen pastor. Ahora, la clave está en esto. Nos hizo énfasis Enrique. Que nosotros oigamos su voz. Y para oír su voz, no te debes de separar. Aunque estés en valles de sombra de muerte, dice la Escritura. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Yo sigo adelante, no me importa, sigo adelante. Y sigo adelante, y sigo adelante. ¿Esa es una buena oveja? Sí. Entonces sí, diríamos, no son cabritos, son ovejas. Porque escuchamos su voz, porque permanecemos. Que a pesar de que estemos en 0 grados, ahí viene la Juanita. No importa, yo sigo a Dios. Yo quiero esos pastos. No importa lo que me digan y me critiquen y me juzguen. Soy una oveja. Soy la peor oveja con mis errores y mi genio y mi todo. Pero ahí estoy. Escuchando la voz y sirviéndole a Dios. No me voy a separar de ti. Oye, hay trabajo. Sí, pero lo primero son los buenos pastos. Mi área espiritual. ¿O no es lo principal? Sí. Es que no, ya tengo demasiado trabajo, pero lo primero es la palabra de Dios. Sí. Tu alimento espiritual. Sí. Si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, seremos unas ovejas que podemos muy fácilmente escuchar otras voces y nos podemos perder. La única voz que debes de escuchar es la del Espíritu Santo. Sigue adelante. ¿O no les dijo eso en el desierto? Yo nada más quiero que piensen esto. Dice que el que escucha su voz, que el buen pastor va adelante, ¿o no? ¿Se acuerdan de la nube de gloria? No me muevo si tú no vas adelante. Se lo dijo Moisés, yo no voy si tú no vas. Bueno, se movía la nube y los llevaba. Se movía la nube y los llevaba. ¿Estaban confiados? Sí. De repente no había agua. ¿Recuerdan el pasaje? No había agua. Y no había agua. Y los niños, mamá, tengo sed. Y no había agua.
Y después de varios días, no recuerdo si dice días o semanas, cuando estaban ya débiles, llegaron a un lugar de aguas. Gracias Dios por esta, porque nos guiaste a estas aguas. Y al probarla, eran amargas. ¿Quién los guió? ¿Se equivocó Dios? Entonces, ¿por qué los llevó a las aguas amargas? ¿Por qué los hizo que tuvieran sed? Primero, los hace que los lleve, que tengan sed. Ya era un problema. ¿Por qué no descargas la nube? ¿Por qué te lleva en situaciones difíciles? Para probar, porque tenía que ser, porque él era el que hacía todas las cosas. Y que les iba a dar agua y todo. ¿Qué dijiste, Juanita? Sí, porque no me voy a separar de ti. Pase lo que pase. Si tú me llevas ahí, ni modo. Yo te estoy escuchando tu voz. No me interesa. Ahora ya me trajiste las aguas, son amargas. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Había una roca que lo seguía. No le dijo por qué. Háblale a la roca. Entonces, ¿a qué nivel los llevó? A otro nivel. ¿Los problemas y las broncas te llevan a confiar en Dios, sí o no? Sí. ¿Confías o oyes otras voces y te retiras? Aquí hay dos caminos. O oyes la voz del Señor o oyes la voz sensual del diablo. La voz sensual del diablo es sabrosa. Ahí enfrente se oye, ¿o no? Están felices. Y a lo mejor aquí nosotros, Señor, perdona mis pecados. Y allá se oye para fiesta. Son dos voces. Pero aquí te va a dar paz. ¿Por qué entonces tienen que pasar ciertas cosas? ¿Por qué se me acelera el corazón? ¿O por qué me tengo que enfermar? Pues porque Dios te quiere llevar a otros niveles. Confía en Dios, todo es para bien. ¿O no? Y si te tienes que operar, opérate. Si tienes que ir a curar, cúrate. ¿Es para bien? Es para bien. Estando con Dios es diferente. Siempre hay una enseñanza con Dios. Siempre. Y a veces nos tiene que dejar sin agua para que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo. Ese Salmo 23 es de meditarse, ¿eh? Si me estás llevando a pastos tiernos y todo, de repente me dices, híjole, aunque ande en valle de sombras, o sea, sí, todo tiene un propósito. Acuérdense que la vida del ser humano es una lucha hasta el final. ¿O no luchaste en el vientre de tu madre para poder conquistar un óvulo? ¿No luchaste? Entonces no te quejes. La vida es una lucha. Es que mira cómo me trata. Es una lucha. Siempre es una lucha. Hasta el final de tus días. Cuando digas, Señor, he peleado la buena batalla, como decía Pablo. ¿Eh? He peleado. ¿Toda la vida? Toda la vida. Es otra cosa. Bueno, últimos comentarios. Yo soy de este capítulo. Dice Jesús, yo soy la puerta. Yo soy quien las pastorea. Yo soy quien les habla. Yo soy el buen pastor. Yo soy quien las guía. Yo doy mi vida por ellas. Yo no las abandono. Yo las conozco a cada una. Yo las llamo por su nombre, doy mi vida por ellas, yo soy obediente al Padre y yo conozco los mandamientos de mi Padre. Híjole, qué bonito, ¿eh? ¿Él es todo? Sí. Entonces, ¿cómo te sientes si Él conoce tu nombre, no? ¿Te conoce? Sí. Más que identidad. Te conoce. La clave es esto, la permanencia. No te separes. Pase lo que pase. No te separes. Y que no te engañen con espíritus sensuales. Estás en el lugar donde debes de crecer. Se te abren las puertas. Crece. Métete en los ministerios. Empuja. Sigue adelante.
No te detengas. En el momento que te detienes vas a escuchar voces diferentes. Y puedes desviarte del camino. No te desvíes. Sírvele al Señor. Dijo Enrique, ¿cuál es el principal ministerio? Discipulado, compartir el Evangelio. Todos los días debes de hablar de Él, en donde estés, en cualquier lugar. Habla de Él. Amén. Cuidado con los asalariados. Son muy buenas gentes, pero es por su economía. Amén. Padre, te damos toda la gloria, tú eres todo para nosotros, Señor. Tú diste la vida por nosotros. Señor, te amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Tú eres el Todopoderoso, Jesús. A ti se te dio todo dominio. No hay otro nombre en la tierra ni en el universo en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias, Cristo, por haber resucitado, porque tú mismo provocaste la resurrección. Gracias. Gracias porque estás vivo. Gracias porque nos das tu palabra, porque destapas nuestros oídos a tu palabra. Gracias por cada persona que se prepara un tema y que medita sobre tu palabra. Bendícelos en gran manera, Señor. Llévalos a buenos pastos, a aguas de vida, Señor. Y en los tiempos difíciles sabremos que ellos confían en ti, Padre. Que tú estarás con ellos porque tú los conoces por nombre. Bendícelos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.